denunciadas. Para comprender los alcances de este hecho, su contexto y sus consecuencias, contamos naturalmente con la experiencia de nuestro editor en deportes en RPP, Juan Carlos Ortecho, pero también con la de un abogado penalista, como es el doctor Eduardo Roy Gates, que ha tenido que ver en muchas ocasiones con casos vinculados a la violación sexual, pero este caso tiene sus particularidades. Se trata de un abuso colectivo de parte de jugadores que estaban representando colores de un equipo nacional en el extranjero. Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, por favor. Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cosa es, cómo has vivido esto tú? ¿Cómo lo vive quienes son aficionados al fútbol con la intensidad con la que lo eres tú? Bueno, ha sido un día muy difícil para nosotros, los que seguimos el día a día del fútbol, del deporte peruano, pero yo creo que para todos los peruanos, no solamente para los que seguimos el fútbol, no solamente para el Club Alianza Lima, sino para todos los peruanos. ¿Por qué? Son 3 ciudadanos peruanos que están envueltos en una denuncia muy seria, muy grave, como tú bien has dicho, uno de los males sociales más graves que tiene que ver con el abuso sexual, la agresión sexual, una cosa que no quisiéramos escuchar, pero que lamentablemente todos los días es algo que vemos en las noticias. Y ahora es el fútbol, que no es ajeno, el fútbol nunca es ajeno a los problemas de la sociedad, ahora está en esa circunstancia tan compleja, tan difícil, tan lamentable. Evidentemente esto seguirá una investigación, se ha denunciado en Argentina, si bien los hechos ocurrieron en Uruguay, y el club ha decidido separar a los jugadores inicialmente por la indisciplina cometida, que es invitar a personas ajenas a una concentración, en el caso del hotel donde estaba concentrado Alianza Lima, y el caso de estas 2 chicas argentinas, de nacionalidad argentina, de hacerlas ingresar al hotel y luego, bueno, el club también esperará lo que determine la justicia uruguaya, ¿no? Y Argentina, la policía argentina también, que está, entiendo, investigando ya este caso. Doctor Roy Gates, muy buenas noches. Hay algunas particularidades, como lo ha señalado Juan Carlos Ortecho. Una, que son peruanos a los que se atribuye la comisión de un crimen grave en el extranjero, y en un tercer país, porque no es el país en el que se ha formulado la denuncia, que es Argentina, sino es en Montevideo, donde habían jugado un partido antes, pero la nacionalidad de la presunta víctima es Argentina. Eso va a traer problemas particulares, procedimientos engorrosos. Sí, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal, Eduardo? En efecto, ¿no? La noticia es lamentable porque involucra a 3 jugadores peruanos, ¿no? Lo cual de partida es una grave situación para el Perú, ¿no? Y el hecho en particular, como lo mencionas, Fernando, va a tener varios problemas procesales porque el hecho delictivo se habría cometido en Montevideo. La chica ha denunciado días después, pocos días después. Eso no hay que criticarlo porque puede haber estado asustada, puede haber tenido sus motivaciones para no hacerlo en Uruguay, no conocía la ciudad, etc. Entonces, ha denunciado en Argentina. Quien ha iniciado la investigación es un juzgado en Argentina. Es la justicia argentina respecto de 3 peruanos que ni siquiera se encuentran en territorio argentino. Entonces hay un principio universal que es el principio de territorialidad. La justicia que tiene que investigar el hecho es la justicia del lugar en donde se comete el delito. Pero en este caso, la denuncia ha sido interpuesta en un segundo lugar, que es en Argentina. ¿Qué va a ocurrir? La justicia argentina ya abrió la investigación, ya comenzó a hacer el acopio de pruebas, porque la joven argentina que habría sido ultrajada ha entregado las prendas que tenía puestas ese día, con lo cual la justicia argentina ya ha realizado determinadas actuaciones, ¿no? Incluso le ha dado un botón rojo para pulsar en caso de pánico, y de ahí va a tener que librar un exhorto a Uruguay, donde finalmente las autoridades uruguayas son las que van a tener que decidir este caso. Si es que convocan ellas o si transfieren la causa. Sí, tienen que transferirla por un principio de territorialidad, que es investiga el fiscal y el juez, ¿no? En determinadas circunstancias, del lugar en donde ocurrió el hecho. Existen excepciones al principio de territorialidad, como por ejemplo, imaginemos que se comete un delito, pongamos un caso peruano, contra un peruano cometido en el extranjero, pero esa persona
que cometió el delito ingresa al país. Entonces son excepciones, pero que en este caso no se presentan tal cual, porque es un delito supuestamente cometido por 3 peruanos contra una ciudadana argentina, pero en Uruguay. Entonces ahí hay un problema, ¿no?, de competencia. Que puede tomar tiempo. Sí, puede tomar tiempo, por supuesto. ¿Y pero qué pasa con los jugadores suspendidos entre tanto? Ahí viene, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque ahora los jugadores van a ser sometidos a la justicia, ya sea de Argentina o de Montevideo, y esta justicia puede tomar medidas graves, porque en los casos de agresión sexual, de violación sexual, que son bastante graves y tienen penas bastante altas acá en Argentina y en Uruguay, pueden ser objeto, ¿no?, las personas investigadas, de medidas restrictivas a la libertad, por ejemplo. Se podría dictar una detención preliminar con la consecuente orden de ubicación y captura internacional. O sea, eso perfectamente podría ocurrir en el caso si es que el juez de la causa considera que tiene suficientes elementos de prueba. Ojo, no olvidemos que todos tienen presunción de inocencia. Acá no estamos de una vez determinando una responsabilidad de estos jugadores. Todos tienen presunción de inocencia, pero si el juez de la causa considera que tiene suficientes elementos de convicción, es decir, suficientes pruebas que vinculan a estos jugadores con los hechos delictivos, como podría ser, por ejemplo, filmaciones del hotel, consumos de licor, porque nadie sabe finalmente el detalle de lo que ha ocurrido. Puede ser que esta joven haya estado en estado de ebriedad, y el mantener una relación sexual con una persona que se encuentra en un estado de ebriedad avanzado podría incluso significar la comisión de un delito más grave todavía. No es una cosa que baje, sino al revés, que agrava la responsabilidad. En Perú se denomina una violación sexual de persona en incapacidad de resistir. Una persona que está en absoluto estado de ebriedad y que no tiene forma alguna de resistir a una agresión sexual, se convierte en una víctima más fácil. Por lo tanto, el autor de ese hecho comete una conducta agravada. Juan Carlos, no sé si en el Perú tú no lo podrás decir, sí, pero en Argentina han habido ya unos casos muy notorios con personalidades de mucha relevancia implicadas, sí, ¿no? O sea, una experiencia tienen y una manera de actuar judicial habrá. Sí, de hecho hay algunos jugadores que han purgado prisión por delito precisamente de violación sexual, de agresión sexual. Ha habido investigaciones, algunas han terminado con sentencias, otras con exculpaciones, ¿no? Pero no es ajeno al mundo del fútbol. En el Perú hemos tenido muy pocos casos sonados. Han habido algunos cuantos, pero no. Quizá ahora lo que sucede es que la relevancia mediática de jugadores que son de la selección, que son de Alianza Lima, es mayor. Esto no debería ser así, ¿no? A ver, cualquier agresión sexual debería ser condenada y perseguida y expuesta para que la justicia haga su trabajo, no solamente en aquella gente que tiene pues relevancia mediática. Pero bueno, ha sido el caso de ese, ¿no? Yo también le quería preguntar a Eduardo, y le digo Eduardo porque no es porque me atribuya alguna confianza, sino porque tenemos una amistad de muchos años. Por supuesto. El hecho de que hayan participado 3 personas, ¿podría también ser un agravante en el caso de que exista una condena? Esa es una excelente pregunta porque es justamente una de las agravantes típicas. Si la violación se comete por 2 o más personas, se convierte en una conducta agravada, ¿no? En el Perú los delitos de este tipo pueden ir de 25 años, 30 años o incluso en algunos casos cadena perpetua. En Argentina, por ejemplo, ese agravante lleva hasta 20 años de prisión, ¿no? Es un poco menos que en el Perú. Y si hay muerte de la víctima, por ejemplo, o se le transmite una enfermedad sexual con esa violación, o es una menor de edad, puede llegar hasta 30 años en Argentina. Igual son penas altas, no estamos hablando de penas de 15, 20 y 30 años. Entonces, esa circunstancia agravante, porque hay 3 personas que son imputadas, habría que ver si realmente las 3 personas han participado en ese hecho delictivo, ¿no? Porque aquí muchas personas pueden decir, no, la mujer está denunciando para hacerse famosa. Pueden haber habido casos así, ¿no? Yo recuerdo el caso de algunos jugadores de fútbol que han grabado incluso estas situaciones y han podido salvarse, entre comillas, de una imputación porque han demostrado que ellos no han hecho la agresión. Pero hay que recordar lo siguiente, una persona que es víctima de una violación sexual muchas veces no lo denuncia. O sea, no todos los delitos de violación sexual se denuncian porque existe algo que se denomina la victimización secundaria. Es decir, el solo hecho de poner en conocimiento la violación sexual ante las autoridades y someterse
¿no?, a una investigación y al escrutinio público y que su nombre esté en distintos medios de comunicación, es una victimización secundaria que permanentemente le hace recordar ese episodio nefasto a la víctima. Entonces, por eso muchos casos no se denuncian. Entonces, lo digo porque he escuchado voces que mencionan esa denuncia se ha hecho para que la chica se haga famosa. O sea, exacto, ¿no? La mala fe machista que actúa con mucha frecuencia. Ahora, respecto de los elementos de convicción, usted ha hecho referencia a eventuales fotos y videos que suelen haber en un hotel como el Hotel Hyatt, donde ha tenido lugar esto en Montevideo. Pero se nos ha hecho saber también que la víctima ha presentado su ropa interior ante la justicia argentina, la que llevaba el día de los hechos. ¿Cuán seguro es el uso de esta ropa? Hemos tenido un caso aquí penoso que es triste recordar, mejor no voy a nombrar el nombre del presidente de la República que estuvo implicado en él, pero finalmente salió salvado porque no había esperma en los restos, en el cuerpo o la ropa. Hay muchas formas de práctica sexual en donde el esperma no llega ni al cuerpo ni a la ropa. Para eso existe hace 2000 años preservativos. De manera que, ¿para qué sirve llevar una ropa que ha sido llevada el día del presunto acto de violencia sexual? Claro, justamente sirve para determinar si es que existe algún tipo de fluidos que se le pueda atribuir a alguno de los intervinientes en el acto, cosa que no necesariamente va a aparecer, porque puede ser que la ropa obviamente se le quitó antes o que no haya habido ningún tipo de contacto. Entonces eso no va a ser suficiente. Esta señorita va a tener que pasar por pericias psicológicas para determinar, y por pericias físicas también, para determinar si es que ha existido un daño físico o psíquico y cuál es la gravedad de ese daño y si ese daño se le puede atribuir a una agresión sexual reciente, ¿no? Es una persona de 22 años, se va a tener que determinar si ha tenido relaciones sexuales con anterioridad o no, o si es una defloración ocurrida recientemente. Entonces, todo ese tipo de pericias se tienen que hacer inmediatamente y por eso es que digo que la justicia argentina tiene que accionar, porque esto no se va a poder hacer en Montevideo. La señorita se encuentra ahorita en Argentina y es por eso que la justicia argentina ha tomado cartas en el asunto y ha comenzado ya a hacer las indagaciones necesarias que se tienen que hacer en este tipo de casos, ¿no? El fútbol tiene un valor enorme, sobre todo para la juventud. Los grandes jugadores son los héroes de nuestro tiempo, dignos de ser imitados por muchos de los jóvenes en sus realizaciones en el terreno y a veces fuera. Conocemos muchos de ellos que han tenido grandes carreras fuera de las canchas, ¿no? El caso de David Beckham es uno de los más notables, él y su esposo, desde el punto de vista de las empresas, pero hay muchos otros. Yo quisiera saber si los aficionados al fútbol peruano, fútbol que cada vez es más femenino, porque el fútbol femenino ha mejorado mucho en el Perú, sí, en calidad, en público y en clubes. Yo quisiera saber... Acabamos de ganar, la selección peruana femenina acaba de ganar un partido después de más de 30 años, un partido oficial. ¿Así? ¿Contra quién? Contra Chile, en el Cusco. Bueno, notable. Yo siempre pienso en el caso notable también de los Estados Unidos, que es campeón mundial de fútbol femenino, sí, pero nunca ha podido ganar nada en fútbol masculino. Sí. Así es. No sé cómo explicarlo, algún día conversaremos sobre eso. Pero el punto es, hemos visto que han habido manifestaciones de hinchas en el local de la Alianza Lima hoy. ¿Podemos esperar de que los hinchas en general vean estas formas de comportamiento criminal inspiradas por el machismo? Hay que repetir a la base, a lo que esté en el corazón y en la mente de la gente. Quien actúa de esa manera siente que tiene un derecho porque es varón, porque es hombre contra las mujeres. Ese machismo esencial que tenemos en nuestra educación, las personas de mi edad, un poco menos quizá ustedes, que son más jóvenes, no se refleja en el comportamiento de estos barristas de la Alianza que han manifestado, si estoy bien informado, su disconformidad ante lo sucedido. Sí, pero ¿no? hay que tener en cuenta cuáles son las motivaciones ahí. No estoy diciendo, o sea, no he conversado con esos señores, tampoco pretendo hacerlo, pero los barristas acudieron al estadio Alejandro Villanueva Matute temprano, luego de esta denuncia de la separación de los jugadores, a buscar a los jugadores.
Hay algunas imágenes grabadas con celular en la que ellos le reclaman, o sea, están buscando a estos jugadores que ya se habían retirado anteriormente. Y de hecho ha habido una agresión contra, según alguna fuente nos ha informado, si bien el club no lo ha hecho, que una agresión contra Pablo Guerrero, Luis Advíncula y el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo, Franco Navarro el hijo. Su motivación es más por la indisciplina de haber invitado a estas chicas al hotel, que por el hecho de la violación en sí. A mí me parece, o sea, teniendo en cuenta cuál es la conducta de los barristas y qué es lo que ellos han... O sea, no hay una motivación de condena al machismo, sino una motivación de condena a que están desprestigiando al club y de que no les importa defender la camiseta, no les importa el escudo. El barrista, o sea, el fútbol es un pasatiempo es una industria realmente, sí, pero pasional por naturaleza. Entonces, creo que esas consideraciones que tú tienes y que es un grave problema social, como el tema del abuso, el abuso de género, la agresión sexual, etcétera, no creo que esté en el radar del barrista, del hincha de fútbol. Ojalá lo estuviera, y para eso obviamente tiene que pasar algún tiempo y algunas campañas, pero a lo que voy es que lo que podemos sacar como conclusión de este lamentable episodio es que nosotros muchas veces y en estos tiempos estamos recurriendo al linchamiento mediático, a que entren unos barristas a decirles sus verdades o incluso a agredir a jugadores como una solución a un problema mucho más grande. La solución no está ahí. Es un problema social que no solamente tiene que ver con el fútbol, no solamente tiene que ver con Lima, con el Perú, con el peruano, es una cosa global. Entonces, si vamos a recurrir al linchamiento mediático inmediato, ¿no? O sea, dejemos que la justicia haga su trabajo, hay un debido proceso, claro, etcétera, y finalmente esa garantía de un debido proceso es lo que te va a hacer llegar a la verdad, que es lo que queremos todos, ¿no? Entonces, finalmente, yo creo que son actitudes absolutamente que solamente complican más este asunto, ¿no? Doctor Roy Gates, a propósito de la verdad, por lo menos en su aspecto jurídico, el fútbol comenzó en el Perú hace ya más de 100 años sin marco normativo. Habían clubes que llevaban el nombre de algunos objetos de alcohol, de bebidas alcohólicas. Bueno, todavía. Hay uno que queda. En fin, está en tabaco, ¿no? En el Sporting Tabaco, yo recuerdo que había ese club cuando yo era niño, claro, que rápidamente cambió de nombre. El Sporting Tabaco, que ¿no? Lo compró entonces Bacus y se convirtió en Sporting Cristal. Bueno, en todo caso salimos por lo pronto de la publicidad al tabaquismo. Pero ¿usted cree que el marco normativo general para el comportamiento de las barras y para comportamientos de este tipo, de utilización de su prestigio, de su atractivo, de su calidad de ídolos para cometer actos de este tipo, hemos evolucionado? ¿Tenemos un marco normativo que está al día? Bueno, yo creo que no, porque hace algunos años hubo un intento de generar o de crear, de cambiar la constitución de estos clubes como sociedades anónimas, ¿no? O sea, para que sea la propiedad privada la que finalmente determine los designios del club y que haya una mayor preocupación por parte de los dueños del club en el desarrollo, no solamente en su calidad deportiva, sino también en su relación con las barras, ¿no? Porque finalmente, y esto ocurrió, me acuerdo, en los años 2013 más o menos fue, porque hubo muchos desbordes de las barras y por parte del gobierno y del Ministerio del Interior se trató de hacer esta movilización, porque generaban pues distintos tipos de delitos, ¿no? Vandálicos, ¿no? Que finalmente dañaban propiedad privada, dañaban propiedad pública y nadie respondía por eso, ¿no? Finalmente el daño que genera una barra, sin mencionar algún equipo en particular, estamos hablando en general, ¿no? De los daños que puede generar este tipo de violencia,
finalmente nadie resarce el daño ocasionado. Y eso es un gran problema. Pero han habido ¿Quién se hace responsable, no? Las famosas contra un equipo inglés. Recordemos que Claro. Inglaterra creó el fútbol a fines del siglo XIX y es un país conocido por su Estado de Derecho y sin embargo con una sanción gravísima contra un Sí, equipo no participaron, a causa de los barristas. no participaron en competencias internacionales mucho tiempo. Añadiendo a lo que dice Eduardo, que estoy totalmente de acuerdo con eso, es que hay experiencias internacionales de trabajo que ha sido exitoso frente al problema de la violencia en el fútbol, pero todos no solamente están de la mano con legislación, sino de la mano con trabajo policial, de inteligencia policial, ¿no? Que no es tan complicado. Si se hace con organizaciones criminales, es mucho más fácil hacerlo con una barra, ¿no? Donde todos saben quiénes son, cómo están organizados. Pero no hay una voluntad política para hacerlo. Yo creo que ese es el problema más grave. No es una cuestión de leyes, porque hay una ley, que es la ley contra la violencia en los espectáculos deportivos, que se dio por ese año, 2013-2014, pero finalmente si no hay inteligencia policial, ¿quiénes son los policías que van al estadio? Juan Carlos, muchas gracias por tu presencia. Tenemos que despedirte, más bien rogar al doctor Roy Gates que se quede con nosotros porque vamos a hablar de otro tema con otro gran jurista, como es el doctor Domingo García Belaunde, y necesitamos de un penalista para que complemente el saber constitucional de Domingo García Belaunde. Juan Carlos, muchas gracias. Y ojalá que este tristísimo incidente sirva para que haya más educación ciudadana contra el machismo. Todos valemos lo mismo. Nadie, en razón de su género, tiene derecho sobre otras personas. Y el sometimiento sexual a un ser humano, cualquiera sea él, en el 95% de los casos son naturalmente mujeres, es algo que debemos todos repudiar con la más grande convicción. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.